Contexto histórico y religioso de Roma durante la vida del Papa San Simplicio. Durante el siglo V, cuando vivió el Papa San Simplicio, Roma era un crisol de transformaciones políticas, sociales y religiosas que moldearon profundamente el destino del cristianismo. Aunque el Imperio Romano de Occidente aún mantenía su estructura administrativa y militar, los cimientos ideológicos del Estado estaban en proceso de cambio radical con la consolidación del cristianismo como religión oficial. Tras la caída de Roma en 476, la ciudad seguía siendo un importante centro de influencia religiosa y cultural, aunque bajo nuevas dinámicas impuestas por los reinos germánicos que habían surgido tras la desintegración del Estado romano. En este contexto, Roma no solo era una ciudad estratégica para el control político de Italia, sino también un punto clave de reunión para los líderes eclesiásticos y un símbolo de la continuidad apostólica. Los papas eran vistos como guardianes de la tradición cristiana y protectores de la doctrina definida en los concilios, lo cual les otorgaba una autoridad moral que trascendía las fronteras geográficas. La figura del emperador Zenón jugó un papel crucial en este contexto, ya que su reinado marcó un momento de resurgimiento del poder imperial en Oriente, pero también planteó nuevos desafíos para la Iglesia Católica en Occidente. Bajo su gobierno, se intentó restablecer la unidad administrativa y religiosa del imperio, promoviendo políticas que buscaban reconciliar a los partidarios de la fe niceno-calcedonense con aquellos que mantenían posturas monofisitas, una corriente teológica que negaba la dualidad de naturalezas en Cristo. Esta política generó tensiones entre los líderes religiosos, quienes debían equilibrar la relación con el poder imperial sin perder su independencia doctrinal. En este marco, Roma no solo era la capital política del mundo occidental, sino también un importante centro de influencia religiosa donde se libraban batallas teológicas y disputas por la autoridad espiritual. Las comunidades cristianas habían crecido considerablemente desde los días de las persecuciones, pero seguían enfrentándose a divisiones internas, especialmente en relación con la legitimidad de los líderes eclesiásticos y la validez de los sacramentos. Uno de los principales desafíos fue el conflicto entre los partidarios de la ortodoxia calcedonense y los defensores del monofisismo, una herejía que ganó adeptos en Oriente y amenazaba la unidad de la Iglesia. Este debate tuvo repercusiones en toda la cristiandad y obligó al papado a tomar posiciones firmes sobre la pureza doctrinal y la autoridad central de Roma. Además del monofisismo, otro de los grandes temas de la época fue la expansión del arrianismo, una herejía que aún tenía seguidores entre algunos reinos germánicos, incluyendo a los visigodos y los lombardos. Aunque el Concilio de Nicea, 325, había condenado las enseñanzas de Arrio, estas continuaron influyendo en importantes figuras eclesiásticas y políticas, incluso después del fallecimiento de Constantino. Durante el reinado de Zenón, se llevó a cabo una campaña sistemática para erradicar el arrianismo y consolidar el cristianismo niceno como religión oficial del imperio, lo que generó una nueva oleada de tensión dentro de la Iglesia. En este ambiente polarizado, el papado tenía que defender la ortodoxia mientras navegaba cuidadosamente entre las presiones del poder imperial y las divisiones internas. Roma, como sede del papado, era uno de los centros más importantes para la resolución de estos conflictos. La ciudad, aunque ya no era la única capital del imperio, ya que Constantinopla había emergido como rival, seguía siendo un punto clave de reunión para los líderes eclesiásticos y un símbolo de la continuidad apostólica. Los papas eran vistos como guardianes de la tradición cristiana y protectores de la doctrina definida en los concilios, lo cual les otorgaba una autoridad moral que trascendía las fronteras geográficas. San Simplicio, al ocupar la sede pontificia en un momento tan convulso, fue testigo y actor principal en la evolución del papel de la Iglesia dentro del marco político y religioso del imperio. Esta coyuntura histórica no solo determinó el rumbo del cristianismo en Roma, sino que también influyó en cómo el papado ejercería su autoridad en los siglos venideros. San Simplicio, al asumir el liderazgo de la Iglesia romana, heredó un legado de resistencia ante la persecución y una nueva realidad en la que el cristianismo debía consolidarse como religión dominante.
Su elección como papa ocurrió en un periodo en el que la Iglesia necesitaba firmeza doctrinal y habilidad diplomática para mantenerse unida frente a las corrientes heterodoxas y las interferencias políticas. Su labor pastoral y su defensa de la ortodoxia contribuyeron a reforzar la posición del papado como institución central en la vida religiosa del imperio, asegurando así su supervivencia y expansión en los años posteriores. Elección y consagración del Papa San Simplicio. La elección de San Simplicio como papa tuvo lugar en un momento crucial para la historia del cristianismo. Tras la muerte de su predecesor, el Papa Hilarión, en el año 468. Este período estaba marcado por las tensiones doctrinales derivadas de la controversia acerca de la relación entre la Iglesia romana y el Patriarcado de Constantinopla, particularmente en torno al tema del Genoticon, un edicto promulgado por el emperador Zenón que buscaba reconciliar a los partidarios de la fe niceno-calcedonense con los monofisitas, una corriente teológica que negaba la dualidad de naturalezas en Cristo. Aunque el cristianismo había obtenido reconocimiento legal gracias al Edicto de Milán, 313, las controversias teológicas seguían dividiendo a la Iglesia, especialmente en torno a la naturaleza divina de Cristo y la autoridad espiritual del papado. Además, la muerte de Hilarión planteó nuevas incertidumbres sobre la dirección futura de la Iglesia romana, lo que hizo que la elección de su sucesor fuera un asunto de gran importancia. El proceso de selección del nuevo papa reflejaba las complejidades de este entorno. Desde el siglo III, la elección del obispo de Roma se realizaba mediante el consenso de los fieles y el clero local, generalmente en un concilio de obispos y presbíteros. San Simplicio fue elegido en un contexto en el que la Iglesia romana buscaba un líder capaz de mantener la cohesión doctrinal y fortalecer la autoridad del papado frente a las corrientes monofisitas y otras herejías. Dado que Roma era considerada la sede fundada por los apóstoles Pedro y Pablo, su obispo tenía un peso significativo en la vida eclesiástica del imperio, especialmente en los debates teológicos y en la resolución de conflictos entre diferentes facciones cristianas. Una vez elegido, San Simplicio fue solemnemente consagrado como papa en una ceremonia que, aunque no se describe con detalle en las fuentes antiguas, probablemente siguió los rituales establecidos por la tradición eclesiástica romana. La consagración episcopal era un acto solemne en el que se transmitía la autoridad espiritual mediante la imposición de manos por parte de otros obispos, simbolizando la continuidad de la sucesión apostólica. En aquella época, Roma contaba con una jerarquía clerical bien organizada, y el nuevo papa no solo asumía la responsabilidad pastoral sobre la comunidad local, sino también un rol de liderazgo espiritual que se extendía más allá de los confines de la ciudad. Desde el inicio de su pontificado, San Simplicio se enfrentó a múltiples desafíos, tanto externos como internos. Por un lado, el monofisismo seguía teniendo adeptos entre algunos altos cargos del imperio, incluyendo a miembros de la corte imperial y a ciertos obispos orientales. Por otro lado, surgieron disputas sobre la legitimidad de varios obispos que habían sido depuestos o exiliados por sus posiciones ortodoxas. Entre los casos más destacados estaba el del patriarca de Alejandría, Timoteo el Huro, quien se enfrentaba a conflictos internos en su diócesis y requería la intervención del papado para resolverlos. Como cabeza de la Iglesia romana, San Simplicio tendría que intervenir en estos conflictos, defendiendo la justicia y la ortodoxia frente a las presiones políticas y doctrinales del momento. Además de estos desafíos, San Simplicio trabajó activamente para consolidar la autoridad del papado como guía espiritual de toda la cristiandad. Su elección y consagración no solo representaron un hito en la historia del papado, sino también un paso fundamental en la consolidación de la Iglesia romana como institución sólida y organizada. Aunque su pontificado sería relativamente breve, San Simplicio dejó una huella duradera al guiar a la comunidad cristiana romana en un momento de transición, sentando las bases para el desarrollo futuro del cristianismo. Desafíos doctrinales y controversias teológicas durante el pontificado de San Simplicio. Durante su pontificado, San Simplicio se enfrentó a una serie de desafíos doctrinales y controversias teológicas que amenazaban la unidad y la estabilidad de la Iglesia. Entre estos, uno de los más relevantes fue su intervención en el caso del patriarca de Alejandría, Timoteo el Huro,
quien se encontraba envuelto en una disputa interna relacionada con la expulsión de monjes ascéticos, conocidos como los longinos, seguidores del teólogo Orígenes. Esta controversia no solo puso de relieve las tensiones internas dentro de la Iglesia, sino que también demostró la importancia del papado como árbitro final en cuestiones de fe y disciplina eclesiástica. Los longinos eran un grupo de monjes que seguían las enseñanzas de Orígenes, un teólogo del siglo XIII cuyo pensamiento, aunque influyente, había sido objeto de críticas por sus interpretaciones alegóricas de las Escrituras y ciertas posturas filosóficas que algunos consideraban peligrosas. Aunque Orígenes no fue formalmente condenado en vida, sus escritos generaron división entre los clérigos y monjes de Alejandría, particularmente en relación con cuestiones como la preexistencia del alma y la salvación universal. Algunos de sus seguidores, incluidos los longinos, adoptaron prácticas ascéticas extremas y se retiraron al desierto, donde desarrollaron una vida monástica intensa. Sin embargo, en el año 475, el patriarca de Alejandría, Timoteo el Huro, decidió atacar a los longinos, acusándolos de herejía y ordenando su expulsión. San Simplicio, al enterar de la situación, recibió una carta de los longinos solicitando su intervención. Reconociendo la gravedad del asunto, el Papa respondió escribiendo directamente a Timoteo el Huro, instándolo a mostrar moderación y a no perseguir a aquellos que simplemente buscaban llevar una vida dedicada a la oración y la penitencia. En su carta, San Simplicio enfatizó que el verdadero cristianismo no podía basarse en la represión de los fieles sinceros, sino en la caridad, la justicia y la búsqueda de la verdad doctrinal. Aunque no tomó una postura definitiva sobre las enseñanzas de Orígenes, insistió en que los longinos no debían ser tratados como herejes si no habían negado explícitamente los dogmas fundamentales de la fe. Además de su intervención en el caso de los longinos, San Simplicio también se enfrentó a las tensiones doctrinales relacionadas con el semi-monofisismo, una corriente teológica que intentaba encontrar un término medio entre el monofisismo radical y la ortodoxia calcedonense. Los semi-monofisitas aceptaban que Cristo tenía una sola naturaleza, pero intentaban conciliar esta visión con los principios establecidos en el Credo de Calcedonia, 451. Esta visión fue adoptada por varios obispos y miembros de la corte imperial, lo que complicó aún más el panorama teológico. San Simplicio rechazó firmemente esta interpretación, insistiendo en que cualquier desviación del credo calcedonense ponía en peligro la salvación de los fieles. Otro aspecto importante de su pontificado fue su enfoque en la restauración de la disciplina eclesiástica y la clarificación de los cánones que regían la vida clerical. Durante las persecuciones y los períodos de turbulencia doctrinal, muchos sacerdotes y diáconos habían abandonado sus cargos o habían sido depuestos por razones políticas más que por cuestiones de fe. San Simplicio trabajó activamente para garantizar que los líderes eclesiásticos fueran seleccionados por su compromiso con la ortodoxia y su dedicación pastoral, evitando que intereses políticos o personales influyeran en las decisiones de la Iglesia. A través de su firme defensa de la ortodoxia calcedonense, su participación en la resolución de conflictos teológicos y su trabajo por mantener la unidad de la Iglesia, San Simplicio dejó una huella perdurable en la historia del cristianismo. Sus esfuerzos por combatir el monofisismo, enfrentar las herejías emergentes y restaurar la disciplina eclesiástica sentaron las bases para el crecimiento y la estabilidad futura de la Iglesia romana, asegurando su papel como guía espiritual en un momento de transición decisiva. Defensa de la ortodoxia calcedonense y respuesta al monofisismo. San Simplicio se distinguió por su firme defensa de la ortodoxia calcedonense y su oposición decidida al monofisismo, una herejía que amenazaba la cohesión doctrinal de la Iglesia y la unidad de la cristiandad. Su intervención en el caso de los longinos no solo fue un acto de justicia pastoral, sino también un testimonio claro de su compromiso con los principios establecidos en el Concilio de Calcedonia, 451. Este concilio, convocado por el emperador Marciano, había condenado las enseñanzas monofisitas, que afirmaban que Cristo tenía una sola naturaleza divina, negando así la dualidad de naturalezas humanas y divinas en él. El credo calcedonense, que proclamaba la unión perfecta de ambas naturalezas en una sola persona divina, se convirtió en el estándar de la fe católica
y San Simplicio se aseguró de que este documento siguiera siendo el fundamento de la doctrina cristiana. Su defensa de la ortodoxia calcedonense se manifestó en múltiples niveles, tanto en su correspondencia con otros obispos como en su participación en concilios regionales. San Simplicio no solo rechazó las acusaciones infundadas contra los longinos, sino que también utilizó su autoridad como papa para enviar cartas a otras sedes episcopales, recordando a los líderes eclesiásticos la importancia de adherirse al credo calcedonense. Estas cartas, aunque no se conservan en su totalidad, son mencionadas en documentos posteriores y reflejan su preocupación por mantener la pureza doctrinal de la Iglesia. En ellas, San Simplicio insistía en que cualquier intento de reinterpretar o modificar el credo calcedonense constituía una traición a la fe verdadera y ponía en peligro la salvación de los fieles. Uno de los momentos más significativos de su defensa de la ortodoxia fue su respuesta al Concilio de Constantinopla, 482, un evento crucial en la historia del cristianismo primitivo. Este concilio fue convocado por el emperador Basilio Isco con el objetivo de resolver las disputas entre los obispos orientales y occidentales, muchas de las cuales giraban en torno a la validez de las decisiones tomadas en concilios anteriores y la clarificación de la doctrina cristológica. San Simplicio, junto con otros obispos occidentales, asistió al concilio y utilizó su voz para denunciar las irregularidades de ciertas interpretaciones monofisitas y exigir la ratificación del credo calcedonense. Aunque el concilio no logró una solución definitiva, su participación ayudó a mantener viva la causa de la ortodoxia calcedonense y a consolidar el apoyo internacional a la doctrina establecida en Calcedonia. Además de su labor en los concilios, San Simplicio también se dedicó a fortalecer la educación teológica dentro de la Iglesia. Reconociendo que el monofisismo había ganado adeptos debido a la falta de comprensión doctrinal entre algunos segmentos de la población cristiana, el Papa promovió la formación de clérigos y la difusión de textos que explicaran claramente la doctrina cristológica. Esta iniciativa no solo ayudó a combatir la propagación de ideas heréticas, sino que también reforzó la autoridad del papado como guardián de la tradición cristiana. Su defensa de la ortodoxia calcedonense también tuvo implicaciones prácticas en la vida litúrgica y comunitaria de la Iglesia. San Simplicio insistió en que los sacramentos fueran celebrados únicamente por clérigos que profesaran la fe calcedonense, asegurando así que los fieles recibieran la gracia divina en un contexto doctrinalmente puro. Esta medida, aunque controversial entre algunos sectores que abogaban por una mayor flexibilidad, fue crucial para mantener la integridad de la vida sacramental y evitar confusiones doctrinales entre los creyentes. A través de su firmeza en la defensa del credo calcedonense, su intervención en el caso de los longinos y su promoción de la educación teológica, San Simplicio dejó un legado duradero en la historia del cristianismo. Su labor no solo contribuyó a la derrota del monofisismo en Roma, sino que también sentó las bases para la consolidación de la ortodoxia cristológica como piedra angular de la fe católica. Su ejemplo de liderazgo y compromiso con la verdad doctrinal sigue siendo relevante hoy en día, especialmente en un mundo donde las divisiones teológicas y las corrientes heterodoxas continúan desafiando la unidad de la Iglesia. Relación entre San Simplicio y el emperador Zenón. Un equilibrio diplomático. La relación entre San Simplicio y el emperador Zenón fue un aspecto crucial en el desarrollo de su pontificado, caracterizada por una mezcla de colaboración y resistencia en un contexto de tensiones teológicas y políticas. Zenón gobernó gran parte del Imperio Romano de Oriente durante la segunda mitad del siglo V y se destacó por su inclinación hacia el monofisismo, una herejía que negaba la dualidad de naturalezas en Cristo y que generaba divisiones profundas dentro de la Iglesia. Esta preferencia doctrinal planteó un desafío significativo para San Simplicio, quien, como líder de la Iglesia romana, tenía la responsabilidad de defender la ortodoxia calcedonense y proteger a los líderes eclesiásticos perseguidos. Sin embargo, su posición requería una diplomacia hábil, ya que cualquier confrontación directa con el emperador podría haber resultado en represalias contra la Iglesia romana y sus seguidores. Desde el inicio de su reinado, Zenón mostró un fuerte apoyo al monofisismo, lo que condujo a la deposición y exilio de varios obispos calcedonenses, incluyendo al patriarca de Alejandría, Timoteo el Huro. Esta política generó un entorno hostil para los defensores de la ortodoxia calcedonense y planteó desafíos para el papado,
que debía navegar cuidadosamente entre las expectativas del poder imperial y su deber pastoral de proteger la fe católica. Una de las acciones más notables de San Simplicio en relación con Zenón fue su intervención en el caso de los Longinos, un grupo de monjes seguidores del teólogo Orígenes que habían sido expulsados de Alejandría por el patriarca Severino. Al recibir noticias sobre las acusaciones fabricadas contra los Longinos y su posterior expulsión, San Simplicio decidió actuar rápidamente para denunciar la injusticia y defender la legitimidad de sus prácticas ascéticas. En el año 475, el Papa escribió una carta directamente a Severino, instándolo a mostrar moderación y a no perseguir a aquellos que simplemente buscaban llevar una vida dedicada a la oración y la penitencia. En su carta, San Simplicio enfatizó que el verdadero cristianismo no podía basarse en la represión de los fieles sinceros, sino en la caridad, la justicia y la búsqueda de la verdad doctrinal. Además de su defensa de los longinos, San Simplicio también utilizó su autoridad como papa para enviar cartas a otros obispos y líderes eclesiásticos, recordándoles la importancia de adherirse al credo calcedonense y rechazando cualquier intento de reinterpretar o modificar los principios establecidos en el Concilio de Calcedonia. Estas cartas, aunque no se conservan en su totalidad, son mencionadas en documentos posteriores y reflejan su preocupación por mantener la pureza doctrinal de la Iglesia. En ellas, San Simplicio insistía en que cualquier desviación del credo calcedonense constituía una traición a la fe verdadera y ponía en peligro la salvación de los fieles. La relación entre San Simplicio y Zenón también se vio influenciada por eventos como el Concilio de Constantinopla, 482, un evento crucial en la historia del cristianismo primitivo. Convocado por el emperador con el objetivo de resolver las disputas entre los obispos orientales y occidentales, este concilio fue una oportunidad para que San Simplicio expresara su posición ante el poder imperial y defendiera los intereses de la Iglesia. Junto con otros obispos occidentales, el Papa asistió al concilio y utilizó su voz para denunciar las irregularidades de ciertas interpretaciones monofisitas y exigir la ratificación del credo calcedonense. Aunque el concilio no logró una solución definitiva, su participación ayudó a mantener viva la causa de la ortodoxia calcedonense y a consolidar el apoyo internacional a la doctrina establecida en Calcedonia. Sin embargo, a pesar de su firmeza en la defensa de la ortodoxia, San Simplicio también mostró una disposición para buscar el diálogo con el emperador cuando era necesario. Reconociendo que el poder imperial era una realidad que no podía ignorar, el Papa buscó maneras de colaborar con Zenón en asuntos prácticos, como la construcción de iglesias y la protección de los derechos de los cristianos. Esta habilidad diplomática fue esencial para preservar la autonomía de la Iglesia mientras aprovechaba las oportunidades que ofrecía la alianza con el Estado. En conjunto, la relación entre San Simplicio y el emperador Zenón fue un ejemplo de equilibrio entre la defensa de los principios doctrinales y la pragmática necesidad de mantener una relación funcional con el poder imperial. A través de su intervención en el caso de los longinos, su participación en concilios y su habilidad para negociar con el emperador, San Simplicio dejó una huella duradera en la historia del cristianismo, demostrando que el papado podía ser tanto un defensor de la fe como un mediador eficaz en un entorno político-teológico complejo. Legado espiritual y pastoral de San Simplicio. San Simplicio dejó un legado espiritual y pastoral que, aunque no se encuentra ampliamente documentado en escritos teológicos o documentos oficiales, se manifiesta claramente en las decisiones que tomó durante su pontificado y en la dirección que dio a la Iglesia romana en un momento crucial de su historia. Su labor pastoral se centró en tres aspectos fundamentales: la restauración de la vida comunitaria cristiana tras las persecuciones, la promoción de la unidad doctrinal y consolidación de la autoridad del papado como guía espiritual de toda la cristiandad. Uno de los mayores desafíos que enfrentó San Simplicio fue la reconstrucción de la comunidad cristiana romana después de la severa represión del reinado de Diocleciano. Las iglesias habían sido destruidas, los libros sagrados quemados y muchos fieles habían sido martirizados o forzados a apostatar. En este contexto, el Papa trabajó activamente para sanar las heridas causadas por la persecución, ofreciendo a los cristianos un entorno seguro para practicar su fe y restablecer sus instituciones.
Su gestión incluyó la recuperación de los espacios de culto, la restauración de la liturgia y la organización de una red pastoral que permitiera atender las necesidades espirituales y materiales de los fieles. Este enfoque restaurador no solo fue fundamental para revitalizar la vida religiosa en Roma, sino que también sirvió como modelo para otras comunidades cristianas que se enfrentaban a situaciones similares en otras partes del imperio. Otro elemento clave de su legado pastoral fue su compromiso con la penitencia y la reconciliación. Durante las persecuciones, muchos cristianos habían cedido ante la presión imperial, renunciando públicamente a su fe para evitar el martirio. Tras el edicto de tolerancia, surgió el debate sobre si estos individuos podían reintegrarse a la vida eclesiástica o debían ser excluidos permanentemente. San Simplicio adoptó una postura moderada, enfocada en la misericordia y la rehabilitación. Reconociendo que muchos habían actuado por miedo y no por convicción, promovió un proceso de arrepentimiento sincero que permitiera a los lapsi volver a la comunión con la Iglesia. Esta política de reconciliación ayudó a sanar las divisiones internas y fortaleció la cohesión de la comunidad cristiana, demostrando que la Iglesia no era solo un refugio para los mártires y los santos, sino también un espacio de redención para quienes habían fallado. En el ámbito doctrinal, San Simplicio dejó un legado de firmeza en la defensa de la ortodoxia cristiana. Su intervención en el conflicto monofisita fue crucial para reafirmar el principio de que los sacramentos tienen validez, independientemente de la santidad personal del ministro que los administra. Esta doctrina, que se convertiría en un pilar fundamental del cristianismo católico, aseguró que los fieles no quedaran excluidos de la gracia divina debido a las fallas humanas de los clérigos. Su defensa de esta postura no solo contribuyó a la unidad de la Iglesia, sino que también estableció un precedente importante para futuras controversias teológicas, reforzando la autoridad del papado como árbitro final en cuestiones de fe. Además de su labor doctrinal, San Simplicio también se preocupó por la organización interna de la Iglesia. Durante su pontificado, trabajó en la normalización de las estructuras eclesiásticas, asegurando que los cargos clericiales se asignaran según criterios de mérito espiritual y no por influencias políticas o sociales. Esta atención a la pureza del ministerio eclesiástico ayudó a mantener la integridad moral del clero y reforzó la confianza de los fieles en la autoridad religiosa. Asimismo, promovió la formación teológica de los sacerdotes y diáconos, asegurando que estuvieran bien preparados para guiar a las comunidades cristianas en un momento de transición religiosa y cultural. Su relación con el emperador Zenón también jugó un papel importante en su legado espiritual. Aunque el apoyo imperial brindó a la Iglesia nuevos recursos y oportunidades, San Simplicio mantuvo una postura prudente, evitando que el poder político interfiriera en los asuntos doctrinales y espirituales. Esta habilidad diplomática fue esencial para preservar la autonomía de la Iglesia mientras aprovechaba las ventajas que ofrecía la alianza con el Estado. Su ejemplo sentó las bases para futuros papas, quienes deberían navegar entre la cooperación con el poder temporal y la defensa de la independencia espiritual de la Iglesia. Finalmente, el legado de San Simplicio también se refleja en su santidad personal. Aunque no se conservan escritos directos suyos, los testimonios de sus contemporáneos y la tradición eclesiástica lo describen como un hombre de profunda devoción, humildad y servicio. Su vida fue un testimonio constante de fidelidad a Cristo y a la Iglesia, incluso en momentos de dificultad y persecución. Esta santidad interior se convirtió en un modelo para los futuros líderes eclesiásticos, recordándoles que su misión principal no era solo gobernar, sino también guiar a los fieles con el ejemplo de una vida virtuosa. En conjunto, el legado espiritual y pastoral de San Simplicio se manifiesta en su capacidad para liderar la Iglesia romana en un momento de transición, asegurando su supervivencia y crecimiento en un entorno cambiante. Su enfoque en la reconciliación, la defensa de la ortodoxia, la organización eclesiástica y la colaboración responsable con el poder imperial dejó una huella duradera en la historia del cristianismo, demostrando que el papado no solo era una institución de gobierno, sino también una guía espiritual indispensable para la cristiandad. Reconocimiento y canonización de San Simplicio. Aunque no se conservan documentos oficiales detallados sobre el proceso de canonización de San Simplicio, su reconocimiento como santo se fundamenta en la veneración popular y la tradición eclesiástica desde los primeros siglos del cristianismo.
En aquella época, la canonización no seguía los procedimientos formales que se establecieron en épocas posteriores, por lo que la santidad de un individuo solía reconocerse a través de la memoria colectiva de la comunidad cristiana. La difusión de relatos sobre su vida y milagros, y su inclusión en calendarios litúrgicos y listas de santos. San Simplicio, como papa y líder espiritual en un momento crucial para la Iglesia, fue rápidamente honrado como mártir y santo, y su culto se extendió tanto en Roma como en otras regiones donde el cristianismo ganaba terreno. La festividad de San Simplicio se celebra el 10 de marzo, fecha en la que la Iglesia conmemora su muerte y su entrada en la gloria celestial. Esta celebración forma parte del calendario romano tradicional y ha sido mantenida en distintas versiones del martirologio romano, que registra a los santos y mártires reconocidos por la Iglesia Católica. Aunque en el calendario litúrgico moderno su festividad no tiene el mismo relieve que en el pasado, sigue siendo recordada en ciertos ambientes devocionales y en la liturgia tradicional, especialmente en comunidades que valoran la historia temprana del papado y su papel en la consolidación del cristianismo. La veneración de San Simplicio se manifiesta también en la literatura hagiográfica medieval, donde aparece descrito como un defensor de la fe y un pastor fiel que guió a la Iglesia en un periodo de transición. Textos como el Liber Pontificalis, que recopila biografías de los papas desde San Pedro hasta los siglos posteriores, dedican una breve entrada a San Simplicio, resaltando su labor pastoral, su intervención en el conflicto monofisita y su cercanía con figuras como Severino de Alejandría. Estas narraciones, aunque no siempre históricamente precisas, reflejan la importancia que se le otorgaba a su figura dentro de la memoria eclesiástica. Además de su reconocimiento en textos litúrgicos y biográficos, San Simplicio también ha sido objeto de representaciones artísticas y monumentos dedicados a su memoria. Aunque no hay muchas obras pictóricas o escultóricas que lo representen de manera prominente, se han encontrado inscripciones y mosaicos en catacumbas y basílicas romanas que hacen referencia a su pontificado. Una de las más notables es la inscripción hallada en la cripta de la Basílica de San Calixto, donde se menciona su nombre entre los papas que sufrieron persecución y trabajaron por la unidad de la Iglesia. Estos vestigios arqueológicos son una prueba tangible de su presencia en la historia y de la devoción que le profesaban los cristianos de la antigüedad. La memoria de San Simplicio también se ha mantenido viva en la liturgia de la Iglesia Ortodoxa, donde es reconocido como santo y venerado con el título de Papa y Mártir. En algunos países de tradición ortodoxa, especialmente en Grecia y en partes de Oriente Medio, su figura es recordada en servicios especiales y en iconografía religiosa, donde se le representa con los atributos tradicionales de los papas y mártires: el palio, la tonsura y, en ocasiones, un libro abierto que simboliza su labor doctrinal. Esta veneración cruzada entre la Iglesia católica y la ortodoxa demuestra que su legado trascendió las divisiones posteriores entre las ramas del cristianismo, consolidándose como una figura de unidad y servicio espiritual. Aunque su culto puede haber disminuido con el tiempo, San Simplicio sigue siendo una figura relevante en la historia del papado y del cristianismo primitivo. Su vida y obra representan un momento crucial en el que la Iglesia pasó de ser una religión perseguida a convertirse en una institución reconocida y respaldada por el poder imperial. Su ejemplo de fidelidad, sabiduría pastoral y defensa de la unidad cristiana continúa inspirando a los fieles, especialmente a aquellos interesados en comprender los cimientos de la Iglesia católica y su evolución a lo largo de los siglos. Impacto de San Simplicio en la historia del papado y el cristianismo. La figura de San Simplicio ocupa un lugar crucial en la historia del papado y del cristianismo, ya que su pontificado marcó una transición definitiva en la relación entre la Iglesia y el poder político. Su liderazgo se desarrolló en un momento en el que el cristianismo pasaba de ser una religión perseguida a convertirse en una fuerza reconocida dentro del Imperio Romano. Y su labor como papa fue fundamental para consolidar esa transformación. A través de su intervención en conflictos doctrinales, su colaboración con el emperador Zenón y su esfuerzo por restaurar la vida eclesiástica tras las persecuciones, San Simplicio sentó las bases para el papel cada vez más influyente que tendría el papado en los siglos venideros. Uno de los aspectos más significativos de su impacto fue su contribución a la afirmación de la autoridad papal como guía espiritual y doctrinal de la cristiandad.
En un periodo en el que surgían numerosas controversias teológicas y divisiones dentro de la Iglesia, San Simplicio demostró la importancia de tener una voz central que proporcionara claridad y unidad. Su intervención en el conflicto monofisita fue un ejemplo claro de esto. Al defender que los sacramentos tenían validez independientemente de la conducta moral del ministro que los administraba, estableció un principio fundamental que guiaría la teología católica en los siglos posteriores. Esta postura no solo ayudó a mantener la cohesión de la Iglesia, sino que también reforzó la autoridad del papado como árbitro final en cuestiones doctrinales. Además de su labor teológica, San Simplicio jugó un papel decisivo en la consolidación de la relación entre la Iglesia y el Estado romano. Su colaboración con el emperador Zenón fue un hito en la historia del cristianismo, ya que permitió a la Iglesia obtener reconocimiento legal, protección y recursos materiales que antes habían estado fuera de su alcance. La entrega de espacios sagrados, como la Casa de Fausta, marcó el inicio de una era en la que la Iglesia podría construir basílicas y centros de culto con el apoyo del poder imperial. Esta alianza, aunque compleja y a veces delicada, sentó las bases para el desarrollo de una estructura eclesiástica más organizada y estable, lo cual sería esencial para la expansión del cristianismo en los siglos siguientes. Su enfoque en la restauración de la vida comunitaria cristiana también tuvo un impacto duradero. Tras las persecuciones de Diocleciano, la Iglesia romana enfrentaba el desafío de reconstruir su identidad y fortalecer la fe de sus seguidores. San Simplicio trabajó activamente para sanar las heridas causadas por la represión, promoviendo la reconciliación de los cristianos que habían apostatado y asegurando que la vida litúrgica y pastoral pudiera reanudarse con normalidad. Este enfoque de compasión y restauración ayudó a consolidar la Iglesia como una institución capaz de adaptarse a los cambios políticos y sociales, manteniendo intacta su esencia espiritual. Aunque su pontificado fue breve, San Simplicio dejó una huella perdurable en la historia del cristianismo. Su ejemplo de liderazgo, su defensa de la unidad doctrinal y su habilidad para negociar con el poder imperial fueron elementos clave que contribuyeron al fortalecimiento de la Iglesia en un momento de transición crucial. Su legado sigue siendo relevante hoy en día, no solo como parte de la historia del papado, sino también como testimonio de cómo la fe puede sobrevivir y prosperar incluso en los momentos más difíciles.